A nombre del Centro Neurológico del Centro Médico ABC, les damos la bienvenida a nuestro webinar Avance en el tratamiento de la epilepsia. Sin más, le quiero dar la palabra al doctor Eduardo San Esteban. Él es jefe de enseñanza e investigación en el Centro Neurológico ABC, para que nos dé un mensaje de bienvenida y posteriormente iniciemos con la plática. Doctor San Esteban, muchas gracias y gracias a todos por conectarse. Damos inicio. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a todos ustedes, amigos, presentes otra vez en este webinar, que es nuestro segundo webinar en el año, que presenta el Centro Neurológico del Centro Médico ABC. La clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Centro Médico ABC ha tenido logros espléndidos, está formado por un grupo magnífico de especialistas de diversas disciplinas, y se ha ocupado y se ocupa cotidianamente de recibir, manejar, discutir pacientes, crear conocimientos nuevos, formar personal y desde luego atender a una buena cantidad de pacientes que llegan a nuestro centro neurológico referidos a la clínica de epilepsia en especial desde ya diferentes partes del país. Las tres personalidades que van a estar con ustedes esta tarde son absolutamente autoridades en su tema, cada uno en el suyo, y creo que la sesión va a resultar de muy alta calidad y ojalá resulte de beneficio para todos ustedes. Como dijo Erika, al final de las presentaciones habrá un muy buen espacio para que todos ustedes presenten sus comentarios o sus preguntas o veamos de qué otra manera podemos ayudarlos. Así que quiero presentar al doctor Paul Skurovich-Bialik. El doctor Paul Skurovich, que es como comentaba, el director de la clínica de epilepsia. Bienvenidos a todos los asistentes de este webinar dedicado a la epilepsia y a algunas actualidades de su tratamiento a propósito del Día Internacional que festejamos y celebramos y conmemoramos, y estamos muy contentos el día viernes, el día 26 de este mes. Hemos dividido la plática en 3 bloques y mi tarea es compartir con ustedes algunos aspectos generales sobre qué es la epilepsia, tratar de encuadrarla en el marco de su frecuencia y por tanto del impacto que esta genera en la población general. Vamos a revisar algunos aspectos etiológicos, es decir, qué ocasiona la epilepsia, a discutir los tipos de crisis que hay y cómo vamos a hacer el diagnóstico. Esto va a servir de introducción para la plática del doctor González Astiazarán, en donde se encargará de más aspectos clínicos, tanto de niños y adolescentes, diagnósticos y terapéuticos, y finalizar con el doctor de Font sobre algunos aspectos quirúrgicos que podemos ofrecer a ciertos pacientes con epilepsias de difícil control. Desde ya hay que mencionar que la epilepsia es una condición que se origina en el cerebro y que es producto de una actividad química y eléctrica anormal en donde se pierden los equilibrios de aquellos mecanismos que excitan y aquellos que inhiben a la corteza cerebral. La expresión clínica, es decir, los elementos que va a expresar el paciente, van a depender tanto del tipo de epilepsia como de la zona cortical en donde se generan, la zona de la corteza cerebral donde se generan estos síntomas. Y vemos también que esta puede ser debida a diferentes causas. Con estos elementos, entonces, la Organización Mundial de la Salud nos ha ayudado a proponer una definición operativa en donde es difícil quitarle palabras. Corresponde a una enfermedad crónica que se caracteriza por uno o más trastornos neurológicos que producen una predisposición en el cerebro para generar crisis, importante que sean crisis recurrentes, y que ocasionan una serie de consecuencias cognitivas, psicológicas, sociales y neurobiológicas, siempre relacionadas con este resultado de una actividad electrocerebral anormal. Y también nos recuerda la Organización Mundial para la Salud que por su magnitud representa un verdadero problema de salud pública.
¿Qué tan frecuente es? Imagínense ustedes que es nada más y nada menos que la tercera condición neurológica en términos de frecuencia. En el caso de los adultos, solamente después de las demencias neurodegenerativas como el Alzheimer y otros tipos de alteraciones cognitivas, y la enfermedad vascular cerebral en sus diferentes modalidades, infartos y hemorragias. Después viene la epilepsia. Tiene una prevalencia igual a la de la enfermedad de Parkinson, la parálisis cerebral infantil y la esclerosis múltiple juntas. Y probablemente estamos ante una condición que afecta a más de 70 millones de personas a nivel global. Y preocupantemente es el hecho que la grandísima mayoría habitan en países con economías emergentes como la nuestra. Nada más en México estimamos una prevalencia cercana a 2 millones de personas. 4 millones en América Latina, 2,5 millones en la Unión Americana. Y extendiendo un poco más este aspecto numérico y las cifras, empiezan las buenas noticias. La gran mayoría de los pacientes, como vamos a desarrollar más adelante, van a mostrar un buen control con fármacos antiepilépticos y solamente una fracción relativamente pequeña, entre el 25 y el 30%, van a ser fármacos resistentes. Pero representa una población muy importante porque esta serie de pacientes fármacos resistentes consumirán los recursos casi en su totalidad del resto de los pacientes que podrían responder de manera adecuada al tratamiento. Estas tablas de incidencia es para compartirles cómo tiene una distribución modal a través de la edad. Esto quiere decir que son frecuentes en los extremos de la vida. En los niños de menos de 1 año y en los adultos después de los 60 años van a ser más frecuentes. La relación entre hombres y mujeres es muy parecida. Y en donde se separan un poco es en el tipo de epilepsias que va a tener implicaciones terapéuticas importantísimas, aquellas que son generalizadas y aquellos que son focales. Vamos a explorar un poquito más estas diferencias, pero como pueden ver, las epilepsias de inicio parcial o focal son menos frecuentes al inicio de la vida y se disparan después de los 60 años por causas que discutiremos a continuación. Ya mencionamos entonces que a grandes rasgos existen 2 tipos de epilepsias o 2 maneras de clasificarlas y dependen de la actividad eléctrica y química que mencionábamos al principio de esta plática, que podría generarse en un área discreta de la corteza cerebral. A estas las vamos a llamar epilepsias de origen focal, y aquellas en donde hay un generador que produce descargas y crisis que se manifiestan en toda la corteza cerebral. Este es un ejemplo de una resonancia magnética en un paciente con una displasia cortical, esta zona blanca en el hemisferio del lado derecho. Si entendemos que hay una distribución que depende de la localización en las funciones neurológicas, es decir, la zona de la corteza que controla el movimiento de la mano o del pie o de la cara, o las zonas de la corteza encargadas de la memoria y del comportamiento, o de la audición, de la visión, de la olfacción, etcétera, están separadas. Estas crisis focales van a generar manifestaciones dependientes de estas zonas. Es entonces que la clasificación que utilizamos depende de si estas epilepsias tienen un inicio focal o generalizado, en algunos casos desconocido, y van a ser elementos que consideraremos de manera muy puntual para determinar el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Decíamos que a pesar que el mecanismo es similar, es decir, todas las epilepsias son crisis recurrentes producto de esta actividad electroquímica anormal, la causa de esta actividad anormal va a ser diferente y va a tener diferentes expresiones a lo largo de la vida. Aquí les presento esta gráfica en donde podemos ver que en los primeros 10 o 12 años son más frecuentes los problemas congénitos, que estos van disminuyendo conforme va avanzando la edad, para hacerse más frecuentes hacia el otro extremo de la vida, la patología cerebrovascular, y en medio los accidentes, el trauma craneal o los tumores van a ser más frecuentes. Es entonces fundamental que reconozcamos que la epilepsia puede padecerse en cualquier momento de la vida, en cualquier género,
y que tenemos que tener una sospecha clínica que estos cambios en el comportamiento, en la función motora, en las sacudidas en las que todos pensamos cuando evocamos el recuerdo de una epilepsia del tipo del gran mal, como se clasificaba hace algunos años, pero tendremos que emplear algunas herramientas paraclínicas o diagnósticas para corroborarlo. Estas básicamente descansan en los estudios de electroencefalografía, la colocación de una serie de electrodos en el cuero cabelludo que permite determinar estas descargas anormales que mencionábamos, que como ya dije varias veces pueden ser de naturaleza generalizada. Como pueden ver, se ve en todas estas hileras o en todos estos canales del electroencefalograma, o pueden ser bien más focales, como vemos en este sitio, con una descarga en la región temporal posterior del hemisferio cerebral de uno de los lados hemisféricos. La segunda herramienta diagnóstica útil en el caso del estudio de las epilepsias representa la imagenología, tanto estructural como funcional. Los estudios de tomografía que nos van a permitir documentar estas lesiones, por ejemplo, calcificadas en el contexto de cisticercosis, o un adulto que tiene crisis que originan en el lóbulo temporal, podrán entonces estudiarse con estas herramientas. Y la idea en estos casos es tratar de emplear todas estas herramientas de manera conjunta para definir la mejor estrategia terapéutica. ¿Qué quiero decir con esto para concluir? Que cuando tenemos una resonancia magnética que pudiera no mostrar una lesión, a pesar de que la clínica del paciente sugiere un foco, digamos, temporal, podemos hacer otra serie de estudios como este PET interictal, una tomografía por emisión de positrones en donde estamos midiendo la actividad metabólica que está disminuida en el lóbulo temporal y que la podemos además contrastar con otros estudios de neuroimagen cuando inyectamos un trazador radiológico y podemos ver que las áreas con menor metabolismo tienden a tener una mayor actividad en términos de oxigenación durante las crisis. Entonces, sirva esta introducción para presentar este panorama de qué es la epilepsia, cómo la estudiamos a grandes rasgos, pero ahora pasaremos a cómo podemos tratarla en la vida diaria. Muchas gracias nuevamente. Permítanme presentarles al doctor Adalberto González Astiazarán. Es neurólogo pediatra en la Clínica de Epilepsia del Centro Médico ABC. Es pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría, neurólogo egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene un fellow en neurología pediátrica de Harvard University, Mass General Hospital. Autor de artículos en revistas nacionales e internacionales en temas de epilepsia, trastornos del desarrollo neurológico, neurocisticercosis, muerte cerebral, PCI, entre otras áreas. Así es que, doctor, le dejo la palabra. Usted hablará sobre epilepsia en niños y adolescentes. Muchas gracias. Iniciamos con el diagnóstico clínico de epilepsia. Tenemos tres situaciones posibles para considerar este diagnóstico. La primera de ellas es cuando suceden dos o más crisis epilépticas que ya sean no provocadas o bien facilitadas por, en un periodo que sea igual o menor de 24, en un periodo mayor de 24 horas. La segunda situación posible para diagnosticar epilepsia es una crisis única con evidencia clínica o por estudios auxiliares, especialmente electroencefalografía, que nos permiten anticipar muy alta posibilidad de que sigan sucediendo. Si tenemos un niño con crisis de ausencias, una sola crisis y el electro demuestra el patrón característico de esto, sabemos que si no hay medicamentos seguirán sucediendo. Si uso otro ejemplo dentro de las epilepsias en edad pediátrica, un niño que tenga una crisis durante el dormir, hacemos un electroencefalograma, por lo demás normal el niño, y el electro nos enseña un patrón de una forma de epilepsia, que se llama epilepsia rulándica benigna. Tenemos la libertad de medicar o no, ya que es una condición que con y sin medicamento va a desaparecer. Entonces, aquí estamos hablando de esta variabilidad en la toma de decisiones. Y la tercera condición para diagnosticar epilepsia
es cuando tenemos todos los elementos para un síndrome epiléptico, en donde los síntomas, la edad, las características del paciente, la electroencefalografía y los estudios de imagen coinciden para establecer un síndrome epiléptico y se toman las decisiones de acuerdo al perfil de este síndrome. Cuando hablamos de clasificación del tipo de epilepsia, tenemos también 3 niveles diagnósticos. Evaluamos el tipo de crisis focales o generalizadas, como ya comentó Paul, crisis de ausencias, crisis mioclónicas, crisis atónicas. Hablamos del tipo de epilepsia, donde diferenciamos si es focal o generalizada, si es con una causa específica, lo que hablaríamos coloquialmente como lesional, o bien si es idiopática, quiere decir que no haya lesión anatómica. Y por último, determinamos si existe o no un epiléptico. Y aquí va una lista larga que no voy a detenerme, solamente compartirles cómo clasificamos en base a edad un buen número de síndromes. En los primeros años tenemos como más importantes estos 7 síndromes y epilepsias ahí señaladas, de las cuales muchas de ellas son de muy severa evolución, de muy difícil control. Pasamos a la niñez y adolescencia, en donde tenemos condiciones de diagnóstico reservado como el síndrome de Lennox-Gastaut o la tercera que está ahí señalada, y otras formas que tienen muy buena evolución, como es la focal idiopática en la niñez, como es la epilepsia por ausencias. Las iniciales que están ahí a continuación son las iniciales internacionalmente identificadas, que son epilepsia por ausencias en edad temprana, en la niñez, en epilepsia por ausencias juveniles, y epilepsias por ausencias mioclónicas. Y así seguimos trabajando en clasificar los diferentes elementos. Tenemos, cuando no hay una relación con edad, estas son posiblemente los 5 diagnósticos epilépticos que más nos obligan a reflexionar y hacer un buen trabajo diagnóstico y terapéutico. Y por último, esta nueva diapositiva que tiene muchas variables es interesante porque hay muchas aristas en este trabajo donde puede haber en edad temprana errores congénitos del metabolismo o podemos tener una epilepsia focal genéticamente determinada, como está en la siguiente línea, las epilepsias autoinmunes, y ahí vamos avanzando y agregué al final otra condición. Ciertas mutaciones genéticas pueden dar un comportamiento a los fármacos que es particularmente difícil. Cuando avanzamos en esto, decidimos, ya está el diagnóstico claro, está completamente indicado empezar el medicamento. Tenemos como médicos 2 obligaciones cuando empezamos un tratamiento. Obtener el objetivo terapéutico, corregir lo que queramos corregir en cuanto a la epilepsia se refiere. Y número 2, evitar o resolver los efectos colaterales. Estos son los límites de nuestro trabajo farmacológico frente a nuestros pacientes. En términos generales, el control antiepiléptico es total, con un solo medicamento, entre el 60 y 65% de la totalidad de los pacientes. Cuando agregamos un segundo fármaco, se establece el control absoluto en un 10 o quizá 15% extra. Al asociar 3 o más fármacos simultáneos, la posibilidad de alcanzar el control absoluto se reduce a menos del 5%. Este es nuestro panorama general de los fármacos. Son muy útiles, son muy válidos. Más de 2/3 partes de nuestros pacientes van a tener una buena evolución. Pero queda un valor cercano al 30% que no vamos a lograr tener el control satisfactorio. En esta diapositiva, intencionadamente no escribí el nombre de los fármacos, pero este es nuestro trabajo de reflexión. ¿A qué me refiero? El fármaco A, tenemos que respondernos si es de amplio o de espectro restringido. ¿Cuáles son las indicaciones para la epilepsia o el síndrome epiléptico en cuestión? Ese fármaco A es opción 1, 2, 3 y así sucesivamente, o bien está contraindicado, sí o no, una condición binaria. E igual evaluar los efectos colaterales. Si estoy iniciando tratamiento con el fármaco A y sé que esto puede tener problemas de toxicidad para un embarazo y estoy tratando a un niño de 3 años de edad, es un efecto colateral que no me preocupa, que no entra a consideraciones.
Sin embargo, si es una mujer de 20 años o de 30 años que empieza su epilepsia, debo ser muy cauteloso en empezar ese fármaco A porque podríamos tener un problema si ella decide un embarazo durante su tratamiento neurológico. La disponibilidad es también importante, elegir un medicamento que sea fácilmente conseguible, condición que a veces se nos haya complicado en los últimos 12, 24 meses. Y por último, costos. La opción A y la opción E podrían ser completamente aplicables a ese paciente con ese diagnóstico. Sin embargo, la decisión, que es la suma de todas estas variables, nos podría llevar a elegir fundamentalmente la opción E en lugar de la A, ya que el costo para ese paciente o para esa familia será determinante. Esta es la forma en la que trabajamos los epileptólogos al momento de establecer el diagnóstico y tener clara la indicación de empezar el tratamiento y abrir la puerta de las diferentes opciones farmacológicas. Muchísimas gracias por su atención. Así es que ahora vamos a dar paso a la ponencia, la plática del doctor Enrique de Font. Él va a hablar sobre la cirugía en epilepsia de difícil control. Buenas tardes, doctor. El doctor es cirujano de la clínica de epilepsia en el Centro Médico ABC. Están en el campus Santa Fe. Tiene una maestría en ciencias médicas en la UNAM. Tiene un fellowship en neurocirugía funcional en Harvard Medical School en Massachusetts, General Hospital en la Universidad de California, y autor de libros de texto de neurocirugía, de artículos en revistas de neurocirugía también, nacionales en Estados Unidos y en Europa, y autor de patentes de uso médico. Así es que sin más, doctor, le dejo la palabra. Bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación, y a todos muchas gracias por atender este webinar que esperamos que sea de utilidad para todos. Ya mis predecesores, el doctor Boris Kurovich y el doctor Adalberto González, abordaron con mucho detalle la carga de la epilepsia en el mundo, y México no es la excepción. No voy a repetir estos datos. Únicamente como punto de partida, quisiera comenzar diciendo que en países como el nuestro tenemos un 20-30% de personas con epilepsia que son fármaco-resistentes, y que aproximadamente una tercera parte de estas personas pueden ser candidatos a cirugía de epilepsia. Enseguida vamos a hablar de lo que es la cirugía de epilepsia y sus principios que nos motivan para hacerla, pero quiero definir antes de eso que la cirugía de epilepsia está indicada para personas con epilepsia fármaco-resistente exclusivamente o con síndromes epilépticos que sean remediables por cirugía. ¿En qué es la cirugía de epilepsia? ¿En qué consiste lo que hacemos en el quirófano una vez que tenemos una hipótesis de trabajo muy firme? Pueden ser varias cosas, varias estrategias, varios recursos los que podemos aplicar en el quirófano. Esto siempre se define desde antes. Antes de entrar a quirófano ya tenemos claro lo que vamos a hacer ahí. Entonces podemos remover, eso significa retirar una parte bien seleccionada del cerebro de una forma segura, en la que sabemos que el potencial de éxito de la cirugía es muy alto, pero que también que es muy seguro que lo hagamos y que no vamos a provocar ningún déficit permanente o un déficit únicamente transitorio que se va a resolver en cuestión de algunas cuantas semanas. También podemos, por ejemplo, inhibir o podemos desconectar, decimos, una masa crítica suficiente para modificar el circuito epileptogénico y con esto obtener la libertad de las crisis, o en algunos casos sabemos que únicamente vamos a poder reducir la frecuencia o la intensidad de las mismas, que son las técnicas paliativas. Pero la mayoría de las veces tenemos una posibilidad muy alta de incidir en la frecuencia de las crisis y muchas veces erradicarla. ¿Por qué hacemos la cirugía de epilepsia? Básicamente porque es muy bueno hacerlo y porque es muy seguro hacerlo. Esta gráfica que les estoy mostrando es un artículo clásico que utilizamos, yo creo que en todo el mundo, en todas las presentaciones de cirugía de epilepsia. Fue publicado en 2001. Es una de las revistas más importantes de medicina, que es la New England Journal of Medicine, en la que este autor Wiebe lo que nos está mostrando en la gráfica, en las dos gráficas de la derecha, es que tenemos dos grupos, el grupo médico y el grupo quirúrgico. El número de pacientes es bastante parecido. En el grupo médico no se utilizó ninguna técnica quirúrgica para la epilepsia,
y en el de la derecha fueron pacientes que recibieron cirugía de epilepsia. El total de estos casos son epilepsias farmacoresistentes. Entonces podemos ver que en el grupo médico, en morado, los pacientes tienen 5 o más crisis y en amarillo 1 a 4 crisis que modifican el estado de conciencia. O sea, si sumamos el amarillo y el morado, pues los números son bastante malos. Y en cambio en la derecha, estos colores amarillo y morado se reducen drásticamente. Tenemos que no tienen ninguna crisis y en verde, que solamente tienen la sensación, el aura de que va a tener una crisis, pero no llegan a tener crisis. Entonces, los números son muy buenos y esto fue 2001. A lo largo de las décadas, estos números han ido mejorando. ¿Por qué entonces hacemos la cirugía de epilepsia? Pues definitivamente porque es mucho mejor el tratamiento médico en estos casos fármaco-resistentes. Aquí tenemos el dato estadístico duro. La cirugía de epilepsia en el 65 al 85% de las personas tiene un buen pronóstico. Ahí hay una variabilidad muy grande que depende de la localización. Vamos a detallarlo más adelante. Básicamente el éxito de la cirugía depende de la elección del candidato ideal. Entonces es muy importante tomar en cuenta, por supuesto, las manifestaciones clínicas, que es un trabajo muy minucioso que hacemos todos, en específico los neurólogos epileptólogos del grupo. Eso debe de correlacionarse con los hallazgos de neurofisiología idealmente y también coincidir con los hallazgos en los estudios de imagen. Y al final esto nos permite establecer una hipótesis de trabajo muy sólida en la que decidimos qué técnica utilizar, qué táctica y en qué momento deberíamos de hacerlo. Esta gráfica nos muestra un panorama bastante general de cómo elegimos la cirugía de epilepsia. Como pueden ver, todas las flechas del centro apuntan a un centro de epilepsia de investigación que consideramos que es la mejor y la única forma de tomar buenas decisiones a través de un grupo colegiado. Pero primero empezamos identificando los casos con el trabajo de los clínicos y también los quirúrgicos, nos sumamos en muchas ocasiones. Los familiares es fundamental la participación con la información que nos dan, igual que los pacientes. Y ahí entramos en una etapa de evaluación. Hacemos estudios, como ya comentaron, de neuroimagen, resonancia, psicología, algunas veces de genética, si lo amerita. Experimentalmente, algunas cosas se llaman como terapia genética. Y si consideramos que cumple con los criterios fármaco-resistentes, consideramos que puede ser un candidato para cirugía de epilepsia. Y en la última etapa, el seguimiento también es muy importante. La epilepsia, la clínica de epilepsia sesionamos desde 2006 hasta la actualidad, está integrada por un gran número de especialistas, se presentan los casos, se hace la recomendación colegiada, se toman decisiones quirúrgicas, se realizan resultados de patología, se hace seguimiento a largo plazo y también tenemos una tarea muy consistente en investigación y enseñanza. Hemos publicado cerca de 25 libros en los últimos 2 años y medio. Y nos mantenemos igual muy activos. Si quisiéramos visualmente graficar la importancia que le damos a toda esta información sería bastante complejo. Entonces, la idea de ponerles esta gráfica es para que vean, por ejemplo, del lado izquierdo, donde lo estoy señalando, hasta arriba. Para nosotros es muy importante que la epilepsia, por ejemplo, sea focal, sea unilateral, que tengamos un síndrome epiléptico bien identificado, que tengamos un electroencefalograma consistente, igual que en los estudios de imagen. Y sin embargo, son casos más complejos los que tenemos una evidencia no tan clara, que nos apunta a circuitos más amplios, que no logramos identificar fácilmente un síndrome epiléptico, que el electroencefalograma es variable, ya nos cuesta más trabajo hacer una recomendación quirúrgica. Entonces hay estrategias también para eso. El primer escenario corresponde a los casos muy evidentes, por ejemplo, una lesión en el lóbulo temporal que está afectando estructuras de la parte medial. Entonces podríamos posiblemente recurrir a un tratamiento quirúrgico en esas zonas y más estudios. El otro subgrupo de casos corresponde a estos síndromes epilépticos o situaciones clínicas más complejas que requieren probablemente que los llevemos a una fase que se llama fase 2, en la que necesitamos forzosamente establecer una hipótesis quirúrgica antes de hacer una recomendación. Y muchas veces eso implica utilizar la colocación de electrodos invasivos, que puede ser a través, como ven en la derecha, en este esquema, de una exposición, a través de una craniotomía, ponemos los electrodos, las mallas, y hacemos el registro el tiempo que sea suficiente,
o se puede hacer por técnicas mínimamente invasivas por medio de una tecnología que se llama estereotaxia, que nos permite colocar electrodos con una precisión submilimétrica. Independientemente de lo que decidamos, los pacientes pasan a una unidad de monitoreo en la que buscamos establecer esta hipótesis y construir muy bien ese circuito de propagación y de inicio de las crisis para hacer o no la recomendación de la cirugía. A lo largo de estos años de historia en el hospital se han hecho algunos intentos de establecer rutinariamente cirugía de epilepsia, pero esto realmente comenzó a funcionar de una forma estructurada a partir de 2018, en que reestructuramos la forma como trabajamos y reunimos el equipo actual en la clínica de epilepsia. Y a partir de entonces, de mayo de 2018, hemos tenido pues un ascenso casi exponencial. Prácticamente cada año hemos duplicado o hasta triplicado el número de casos que hemos hecho de cirugía de epilepsia. Esto actualizado hasta la cirugía que hicimos el lunes pasado. Y estos son nuestros resultados. Aquí el número de pacientes es menor a la gráfica que les mostré antes, porque son pacientes que llevan 6 o más meses después de la cirugía. Por lo tanto, ya tenemos un seguimiento y sabemos cómo les está yendo. Entonces, este grupo, que es un grupo muy diverso de diferentes tipos de epilepsia que hemos operado, aproximadamente 75% están sin crisis o con crisis muy aisladas que no les afecta realmente mucho la calidad de vida. Y tenemos otro porcentaje más o menos de un 25% en los que hay mejoría, un 20% en los que hay mejoría y aproximadamente un 10% en los que no mejoraron, que se parece mucho a los mejores estándares internacionales. Entonces sabemos que la cirugía es una opción efectiva, segura, en el manejo de la epilepsia refractaria al tratamiento médico, resultados del 5% del evitar contra un riesgo únicamente del 5%. Depende de la adecuada identificación del inicio de las crisis y de la propagación de esta red. Y pueden ofrecerse varios tipos, como decía, receptivos, de desconexión, de inhibición, o paliativos, también a veces colocando estimuladores del nervio vago, por ejemplo. Y por supuesto que sabemos ya muy bien desde hace mucho que las lesiones temporales tienen un mejor pronóstico que las de otras partes del cerebro. A los que mejor les va son este tipo de pacientes. El promedio de tiempo de inicio de las crisis en nuestro grupo de pacientes fue de 13 años y el 40% son pacientes pediátricos. Entonces es primordial el diagnóstico temprano, que siempre insistimos todos en la detección oportuna, hace una gran diferencia. En cuanto se identifique que los pacientes pueden estar pasando por una epilepsia refractaria, de inmediato que sean referidos a una clínica de epilepsia, donde se evaluará por medio de esta opinión colegiada si son candidatos o no a cirugía. El 14% de los pacientes tienen efectos transitorios, únicamente hay un 5% de riesgo de un déficit definitivo, que puede ser hemorragias, infartos, infección, una resección incompleta, alguna afección a la vista, deterioro de memoria, etc. Entonces sabemos muy bien que la cirugía de epilepsia es el mejor recurso para controlar la epilepsia fármaco-resistente. Nuestros resultados son comparables a los mejores estándares internacionales. Debe tenerse presente siempre este recurso como el mejor para obtener para detener las crisis, y esto también nos permite obtener resultados similares en adultos mayores. Sabemos que si el paciente está libre de crisis durante 2 años, se mantendrá así con 95% de probabilidad hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a dar paso, si les parece bien, a las preguntas, y aprovechando que usted está aquí en la pantalla, dejaron una pregunta para usted. Si fallara alguna primera cirugía, ¿se puede practicar más de una para un mismo paciente? Sí, por supuesto que sí. Eso implicará un replanteamiento del caso, porque tenemos primero que entender muy bien cómo estaba todo antes de que hubiera sido intervenido quirúrgicamente y replantear qué tanto fue modificado ese circuito epileptogénico, si la hipótesis con la que decidieron operar al paciente era la adecuada con la información que se tenía. Y muchas veces tenemos que, por supuesto, repetir estudios de imagen. Una resonancia magnética es fundamental, hacer algunos estudios, por supuesto, de neurofisiología, algún videoelectroencefalograma, y también replantear la cuestión médica, como ya platicaron el doctor Skurovich y el doctor Adalberto, si se puede emplear algún recurso adicional de medicamentos. Y también, por supuesto, que tenemos
si no lográramos construir una hipótesis de trabajo quirúrgica para llevar nuevamente a quirófano al paciente con una tasa de éxito alta, también se puede considerar la aplicación de un estimulador nervio vago, por ejemplo, que se puede utilizar en muchos casos de cirugía que no aportó el beneficio esperado. Pero sí, por supuesto que sí, y debe de revalorarse. Gracias por la pregunta. Voy a continuar leyendo las que ya nos dejaron en el chat. Cuando el valproato disminuye su eficacia a los 7 años aproximadamente de su uso continuo, ¿qué se debe implementar el cambio de los anticonvulsivos? Existe esta concepción de que los medicamentos anticonvulsivos es mejor porque en realidad lo que buscan es evitar la presencia de crisis convulsivas y desafortunadamente todavía no existe alguno que haya podido evitar la evolución propiamente dicho de la epilepsia. Pero se considera que algunos medicamentos después de cierto tiempo pierden eficacia. Y en realidad lo que tenemos que entender es que la epilepsia es un trastorno generalmente evolutivo y que va cambiando a través del tiempo. Las descargas que originalmente explicaban las primeras crisis de un paciente no son iguales a las descargas que siguen presentándose o propagándose meses, años, lustros o décadas más adelante. Y es esta la razón por la que el valproato o muchos otros medicamentos dejan de ser efectivos después de una temporada que han tenido una buena respuesta, porque este circuito epileptogénico está activando nuevas áreas y en ese sentido el valproato, que es un medicamento muy útil para cierto tipo de crisis, generalmente aquellas que son primariamente generalizadas, pudiera ya no ser tan efectivo y de ahí la necesidad de estar revalorando de manera periódica a través, número uno y lo más importante, de consultas periódicas con su especialista, pero también con electroencefalogramas, a veces con estudios imagenológicos, ya sean estructurales o funcionales, para entender cómo ha cambiado epiléptico o esta epilepsia como tal. Y esta es la razón que tenemos que hacer modificaciones en la dosis del medicamento o en el cambio de otro medicamento o en la combinación de más de un medicamento. Quisiera agregar otra situación. Farmacológicamente hay lo que llamamos tolerancia farmacológica y son fármacos que con el paso del tiempo requerimos más dosis para tener el mismo efecto. En la numerosa familia de medicamentos antiepilépticos, solamente una de ellas tiene este perfil bien identificado. La gran mayoría son estables y, como dijo Paul, pueden ser otras variables, pero no el medicamento en sí mismo. Gracias, doctor. Nos preguntan también si cuando una mujer se quiere embarazar, ¿se lleva a cabo un proceso para la preparación para la gestación? ¿Corre algún riesgo? Cuando hablamos de epilepsia y embarazo, lo primero que hay que considerar es medidas previas a la búsqueda del embarazo. Es muy útil dar suplemento de ácido fólico al menos 3 meses previos a la búsqueda de este. Hay fármacos que tenemos claramente establecida la gama de alta o baja posibilidad de que repercuta en el tema de alterar al bebé. Sí es muy importante actuar con anticipación, porque cuando se hace un diagnóstico de embarazo, usualmente ya pasaron 6 a 8 semanas después de la omisión del ciclo menstrual y la vigilancia y el estudio. Entonces ya pasaron 7, 8 semanas y esas 7, 8 semanas tienen una enorme carga de desarrollo de órganos en el bebé en desarrollo. Y ahí es una etapa vulnerable para este bebé, para este embrión, de tener complicaciones por ciertos fármacos. No todos son, médicamente se llama teratogénico, que altera al bebé, al desarrollo embrionario. No todos tienen un riesgo de este tipo embrionario, pero sí hay algunos que son de importancia y que al llevar el manejo médico-paciente tendrá que abrirse esto eventualmente mucho antes de que la decisión de embarazo esté considerada. Les comparto, a mí me sucede, tengo pacientes adolescentes y saco yo el tema y se asustan los papás y las pacientes se ríen.
y no es que esté yo induciendo absolutamente nada, pero es un concepto de irlo teniendo presente para actuar con anticipación. Gracias. Parejas, particularmente mujeres que lo están considerando, que están con riesgo de embarazo, se tienen que acercar a su neurólogo, se tienen que acercar con su especialista para definir cuál es la estrategia más segura, tanto para la mamá como para el producto. Existen alternativas extremadamente seguras. Hasta hace algunas décadas existían recomendaciones muy tajantes que no era seguro embarazarse durante alguna fase de epilepsia activa, pero también habían otras que no se debe de trabajar en ciertas actividades y demás. Parte de la responsabilidad que tenemos como pacientes, como familiares de pacientes, como médicos, es desmitificar muchísimos de estos conceptos equivocados en la epilepsia y sacarla de las sombras. Y esto creo que incluye la necesidad de discutir todas estas alternativas que acompañan a la vida de nuestros pacientes y familiares. Gracias, doctor. Nos preguntan también si un paciente de 1 año, 6 meses, que ya tomó 7 medicamentos y que no se tiene mejoría, puede ser candidata a una cirugía. La edad no es el límite para decidir la indicación quirúrgica. Si ese bebé pequeño, año 6 meses, tiene una epilepsia congruente con el diagnóstico, con la localización y la lesión focal es potencialmente, la indicación quirúrgica se fundamenta, por supuesto. No hay ningún límite en cuanto a edad. Debemos de tener claramente establecido el diagnóstico de la epilepsia o síndrome epiléptico, claramente documentada la condición de epilepsia fármaco resistente y la edad, insisto, no va a limitar a la decisión quirúrgica. Gracias. Leo la siguiente pregunta. ¿Las crisis pueden cambiar con los medicamentos? Esto es, clónicas a desvanecimiento, y cómo apoya la terapia física con la plasticidad cerebral. Sí, definitivamente los fármacos antiepilépticos anticonvulsivos, tienen la finalidad, o cuando los recetamos buscamos la finalidad de controlar todas las crisis. Sin embargo, en primer lugar, hay algunas formas de epilepsia que expresan diferentes tipos de crisis. Por ejemplo, una epilepsia mioclónica juvenil, un jovencito de 14, 15 años que convulsiona por primera vez. Es una epilepsia habitualmente benigna en el contexto de un niño completamente sano, etcétera. Pero también puede tener otro tipo de crisis dentro del contexto de esta epilepsia mioclónica que pueden incluir ausencias y que pueden incluir brinquitos, como los estoy actuando, o pequeñas y breves y súbitas sacudidas. Estas son mioclonias. Y los medicamentos podrían controlar solamente las ausencias o solamente la generalización de las crisis o solamente las mioclonias. Entonces hay que entender que un síndrome epiléptico puede expresar diferentes tipos de crisis y entonces los anticonvulsivos podrán tener un efecto diferente en cada uno de ellos. En segundo lugar, existe la posibilidad de tener una epilepsia que inicia de manera focal, pero que tiende a una generalización secundaria. Recordemos lo que ya se ha mencionado. Aquí lo que sucede es que tenemos un inicio, el inicio focal de las crisis, que tiende a propagarse hacia otra zona. Entonces podría empezar una crisis con un aura, una sensación extraña en la panza, un olor extraño, una sensación de déjà vu, algo ya visto, ya vivido, etcétera, que ubica el sustrato anatómico que nos hace pensar que la crisis viene del lóbulo temporal, pero después empieza, por ejemplo, con automatismos, con movimientos de las manos o de la boca, después se va hacia una zona motora en donde empieza a haber un elemento de versión y después sacudidas. Todo esto nos habla de esta propagación de la actividad eléctrica a través de diferentes zonas de la corteza cerebral, y los medicamentos podrían estar interrumpiendo de manera únicamente parcial todo este circuito. Entonces es una muy buena pregunta, porque efectivamente los medicamentos podrían modificar la expresión de las crisis y podrían dar la apariencia de que se están comportando de manera diferente, pero yo lo pondría en este contexto que el medicamento lo que está haciendo es bloquear algunas de las vías o de las rutas de propagación de esta actividad, y eso es lo que está cambiando la expresión clínica
de las crisis. Es interesante, la plasticidad cerebral es un término que usamos para la capacidad de desarrollar y de generar más habilidades. Es la base del desarrollo neurológico en forma clásica. Y mientras más joven es la edad, más fuerte es la capacidad de desarrollar plasticidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es, no hay límite exacto. ¿Hay capacidad de recuperación después de una lesión neurológica en edad adulta? Sí, sí la hay. No es tan potente como en edad temprana, pero no tenemos un límite de tiempo absoluto, limitante. Las terapias, hasta el día de hoy, hay una combinación de clara utilidad y también un porcentaje de conocimiento empírico. Hay muchas cosas que no hemos podido responder de las terapias. ¿Qué es lo que hace una terapia? Mejora el trabajo de la neurona, aumenta el volumen de ellas, mejora el nivel de conectividad. Se aceptan todas las posibles hipótesis al respecto, pero no hay una respuesta definitiva de qué es lo que hace una terapia, en este caso motora, pero sirven. Y entonces, claramente hay un margen de tiempo prudente que, según las condiciones y el objetivo del tratamiento para la terapia, establecemos tiempos para ofrecer una respuesta, evaluar y saber si este proceso va a seguir avanzando. La plasticidad no es mérito solamente de la terapia, sino del control del problema y del origen al respecto de esta epilepsia. Espero haber sido claro. Gracias, doctor. Nos comparten también esto. Buenas tardes, tengo a mi bebé de 1 año y 4 meses con epilepsia refractaria y el valproato le funcionó 2 meses aproximadamente. Luego se agregó Keppra y siguió con crisis. Actualmente toma Vimpat y Keppra. Lo máximo que ha pasado sin crisis son 15 días, ahora en febrero y marzo. La dieta cetogénica no funcionó. ¿Qué otra alternativa podemos buscar? Nos dijeron que no es candidata a cirugía. Las crisis han cambiado, a veces son leves, otras intensas, pero no se le quitan. ¿Hay algún estudio que nos indique si el problema está en el nervio vago? El genetista descartó síndromes. ¿El genetista descartó qué, perdón? Síndromes. Síndromes, correcto. Es indispensable establecer el diagnóstico epileptológico. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por qué está siendo tan rebelde el cuadro? Y antes de responder, intenten este otro medicamento, o sí o no es candidato a cirugía de epilepsia. Es necesario revisar toda la historia, clasificar las crisis, conocer condiciones clínicas, si existe una causa identificable y si esta causa tiene margen de ser trabajada por tratamientos farmacológicos o por tratamientos quirúrgicos. El cuadro claramente severo, todos hemos manejado pacientes con este perfil, en donde aún agotando buenos fármacos, eventualmente pudiera ser no candidato a trabajo quirúrgico. Pero esto que se ha descrito, que es muy serio de este bebé, exige un nombre completo, nombre y apellidos. Debemos de tener claramente definido cuál es el problema clínico epileptológico que tiene este paciente. Y voy a aprovechar para leer los datos que tienen en la pantalla. Creo que es importante siempre contar con diagnósticos pues, de la mano de los especialistas, en este caso de quienes ustedes están viendo en esta plática. Los datos son del Centro Neurológico, están, como se los mencionaba al inicio, en el Campus Santa Fe, el teléfono 5511-03-1750. Esperamos contar con su llamada para darles justamente estos acercamientos con los especialistas. Ahora, nos preguntan también, mi hija de 5 años presenta epilepsia estructural por microcefalia. Las crisis avanzan con la edad. ¿Qué diagnóstico puede tener? Primero hay que establecer si esta microcefalia es primaria, quiere decir que fue un cierre por condición ósea, o si es secundaria a una enfermedad cerebral que impidió que el cerebro fuera desarrollándose. Esta es la primera disyuntiva. Si la respuesta es existe alguna lesión neurológica, a final de cuentas la epilepsia es
una consecuencia más de esa enfermedad cerebral original. Y el definir esto es fundamental para saber qué márgenes de trabajo, qué posibilidades de acción tenemos. Quiero acompañar en paralelo este comentario. Cuando hablamos de epilepsia y discapacidad cognitiva, como ahora es el término, durante décadas era deficiencia mental, ahora el término es discapacidad cognitiva. La primera respuesta para abordar esta pregunta de que qué tan frecuente es la epilepsia y discapacidad cognitiva, la primera es que hay que diferenciar las epilepsias primarias y las epilepsias que son consecuencia de una enfermedad que ya existe y que marcan mucho de toda esta difícil opciones de trabajo y de ayuda para el paciente. Aún siendo una epilepsia rebelde y aún siendo alguien que no tiene indicación quirúrgica formalmente discutida y formalmente aceptada, siempre buscamos alguna forma de incidir en mejorar la calidad de vida, aunque la condición sea. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las técnicas o terapias para un paciente con parálisis cerebral con epilepsia? Es muy amplio el panorama. Cuando hablamos de parálisis cerebral, hablamos de una enfermedad cerebral estacionaria que se origina en la edad de desarrollo. Y ahí terminó. Esta fue la definición que estableció Freud al hablar de la parálisis cerebral. En este sentido, hay personas que tienen parálisis cerebral y compromiso motor, o visual, o auditivo, o cognitivo, o conductual. Entonces, hay que definir cuál es el lugar donde en todas estas variaciones se encuentra la parálisis facial de este paciente, la parálisis cerebral, perdón, de este paciente, y entonces hacer el plan de trabajo. Hay ocasiones en que la ayuda es marginal, es valiosa, pero es marginal, y hay ocasiones en que hay muy buenos resultados empleando diferentes recursos farmacológicos, eventualmente quirúrgicos, llamémosle estimulación cerebral profunda para cierto tipo de secuelas en parálisis cerebral o risotomía para otro tipo de secuelas. Entonces, es un panorama muy amplio que no quisiera ni confundir ni dar generalizaciones simples. También nos preguntan en cuanto a la calidad de vida, ¿se evalúa de alguna manera un cambio en ansiedad y depresión antes y después de un tratamiento o una cirugía? Muy buena pregunta. Sí, siempre que hacemos una cirugía de epilepsia, nosotros los psiquiatras de una forma habitual en todas las sesiones de la clínica de epilepsia, y se plantea esa comorbilidad psiquiátrica que no es raro que coexista en pacientes con epilepsia. La misma epilepsia puede causar algunas consecuencias cognitivas y emocionales, pero también puede estar coexistiendo alguna patología psiquiátrica como tal. Entonces, sí es muy importante que participen con nosotros los neuropsiquiatras y los neuropsicólogos. Y también otra cosa muy importante es que hasta un 30% de las personas pueden llegar a tener algunas crisis facilitadas por algunos estados emocionales que son difíciles de diferenciar de las mismas crisis. Entonces es importante evaluar primero que nada la verdadera carga en cuanto a la frecuencia de las crisis, y es indispensable. Siempre se hace de forma rutinaria esta evaluación preoperatoria, considerando toda la patología posible, sí, por supuesto. Gracias, doctor. Otra pregunta, si los medicamentos sí están funcionando en la edad adulta, ¿cada cuándo debe realizarse un electroencefalograma? Esta es una pregunta muy, muy importante. ¿Cada cuánto debemos de hacer un electroencefalograma a nuestro familiar, a nuestro hijo, a nosotros mismos, en el contexto de una epilepsia? Y aquí la respuesta es que tenemos que diseñar una estrategia hecha a la medida del paciente. Es un traje a la medida que le estamos tratando de confeccionar cuando seleccionamos el medicamento, cuando seleccionamos el tipo de cirugía que le vamos a ofrecer. Y esto también aplica para los elementos o estudios diagnósticos como de resonancia magnética y de electroencefalograma. Mi recomendación es que el electro, en primer lugar, tiene una finalidad diagnóstica. Otra vez vamos a tratar de responder si esas ausencias, por ejemplo, que acabo de tratar de actuar, una de ellas fue solamente porque me distraje o porque realmente tuve una serie de descargas en el electro. Y entonces
tendremos que hacer un estudio tratando de encontrar uno de estos episodios en donde se presentó una ausencia para estar seguros que esta manifestación clínica es producto de esta actividad eléctrica cerebral. Entonces, si hacemos un electroencefalograma, digamos, de 15 o de 20 minutos con el paciente que llegó descansado y demás, pudiera no detectar con la misma fuerza y con la misma precisión en un estudio que hagamos de 2 o 3 horas de duración, en donde empleemos algunas técnicas de facilitación como la hiperventilación, pedirle al paciente que respire rápidamente o de fotoestimularlo con algunos instrumentos luminosos, que el paciente llegue con privación de sueño, etcétera. Entonces, esa es la primera parte de la respuesta. Tenemos que diseñar la manera de hacer el estudio de tal manera que tengamos las mayores posibilidades de responder la pregunta que estamos haciendo. En segundo lugar, para el seguimiento, el electroencefalograma lo vamos a repetir o lo vamos a realizar cuando pretendamos encontrar algo que nos ayude a recomendar un cambio, ya sea a cambiar los medicamentos, a modificar las dosis o incluso a retirar los medicamentos. Yo no pondría de ninguna manera que los pacientes con epilepsia tienen que hacerse un estudio cada 6 o cada 12 o cada 18 meses, porque otra vez, si estamos ante un sujeto que tiene un síndrome epiléptico que pensamos que se va a autolimitar, es decir, que va a desaparecer a los 9 o 10 años de edad por el comportamiento que ha tenido, la respuesta al tratamiento, los estudios de electro originales y demás, a lo mejor si a los 6 o 7 años hicimos el diagnóstico y tuvimos el primer electro, podremos esperar hasta los 10, 11 años, que es un tiempo razonable para mantener el medicamento y con ese electroencefalograma decidir que efectivamente vamos a empezar a reducir la dosis. Casi siempre tenemos que hacer reducciones lentas y progresivas para evitar riesgos de crisis simplemente por la supresión aguda del medicamento, pero repito, se trata de individualizar el tipo de tratamiento, pero también los estudios que vamos a ir practicando a través del tiempo. Y si el paciente viene bien controlado y no pretendemos hacer ningún cambio durante esos meses o durante esos años, mi recomendación es no hacer más estudios de los que verdaderamente necesitamos para tomar decisiones concretas. Gracias, doctor. Y por último, nos preguntan si cuando un paciente presenta crisis convulsivas, siente dolor o alguna molestia en su cuerpo. Eso depende mucho del tipo de crisis que tenga la persona. Hay algunas crisis, por ejemplo, las generalizadas, nocturnas, que muy rara vez la persona se da cuenta en el momento que está ocurriendo la crisis. Hay veces que se dan cuenta porque amanecieron con alguna lesión en la lengua, por ejemplo, y no lo perciben, o porque amanecen con el cuerpo un poco dolorido por el esfuerzo de la contractura muscular durante una crisis generalizada. Sin embargo, hay otro subgrupo también bastante amplio de personas que pueden tener crisis parciales, se llaman crisis focales, en las que no hay una pérdida del conocimiento, no hay una pérdida de la conciencia, y por ejemplo pueden iniciar con una crisis tónica, en la que la mano empieza, por ejemplo, a tener una especie como de espasmo, a veces en torsión, y a veces eso puede ir ascendiendo, se llaman crisis jacksonianas, que son muy conocidas de hace casi 100 años, van ascendiendo y eso va provocando esta postura, esta contractura del brazo y eso puede llegar a causar dolor. Hay otro tipo de personas que tienen algunas crisis que se llaman sensitivas, también de este mismo grupo de las crisis focales, en las que pueden llegar a sentir dolor o pueden llegar a sentir alguna sensación desagradable, por ejemplo, como de frío. Eso también puede ser una crisis focal, pero sensitiva y no motora, y puede llegar a causar dolor. Y otras personas que pueden llegar a sentir algunas tipo de crisis desagradables, por ejemplo, en cuanto a la olfacción, pueden llegar a describir que perciben sin ningún estímulo externo un olor, por ejemplo, como pútrido, muy desagradable, y eso muchas veces es el aura que precede a la crisis. Y también algunas personas, ese mismo movimiento muscular focalizado, como lo escribí al inicio, es el antecedente de una crisis generalizada y muchas veces les ayuda a identificarlo. Entonces depende mucho de las crisis, pero hay un grupo muy grande de personas que tienen crisis generalizadas en las que no sin dolor y durante una crisis que afecta el estado de conciencia,
La característica es que no se dan cuenta de nada de lo que pasa. Y muchas veces llegan pacientes describiéndonos que tuvieron un traumatismo craneoencefálico, ves alguna herida en la frente, en la nuca típicamente, o algún diente que se fracturaron, que no es tampoco raro que suceda, y no se acuerdan de cuándo ocurrió y no sufrieron dolor cuando se presentó la crisis. Y eso también es un factor de riesgo que aumenta la mortalidad, porque mucha gente durante una crisis puede tener alguna caída y pues no hay ningún mecanismo de alerta consciente que les permita atenuar el golpe, o por ejemplo, cuando hay unas escaleras, atenuar el movimiento rotatorio que ocurre durante la crisis. Pero bueno, no sé si contesté la pregunta, pero algunas personas sí, una gran mayoría no. Gracias, doctor. Pues terminamos la sesión de preguntas. No sé si ustedes quieren cerrar con algún mensaje. Sí, bueno, a mí me gustaría nada más para terminar que la gran mayoría de las personas con epilepsia pueden llegar a controlarse bastante bien con 1 o 2 medicamentos. Sin embargo, es muy importante que sean atendidos por algún especialista, algún neurólogo, algún epileptólogo, algún neurocirujano que conozca bien de epilepsia, porque aún en este grupo de personas que tienen epilepsia controlada pueden llegar a tener, por ejemplo, algún tumor, algún aneurisma, alguna malformación vascular que puede representar también algún riesgo adicional a la epilepsia y debe detectarse oportunamente. Y las personas que no tengan un buen control de la epilepsia también deben de, por supuesto, ser valorados por alguna clínica de epilepsia para tomar, primero hacer un diagnóstico y una evaluación y un diagnóstico colegiado, porque quizá pueden estar mucho mejor de cómo están, no necesariamente con tratamientos quirúrgicos, pero a veces también, por supuesto, con tratamientos quirúrgicos, que como intenté transmitir en mi breve presentación, son técnicas bien establecidas desde hace décadas que con el tiempo no han hecho más que mejorar y sabemos que son seguras con un riesgo muy bajo y con una tasa de efectividad realmente muy alta. Posiblemente la cirugía de epilepsia es el recurso más subutilizado que sabemos que funciona, no solamente en neurología, sino en la medicina. Entonces, tener eso en mente y que hay centros como este y como otros probablemente en el país que pueden aportarles un beneficio adicional al que ya tienen. Gracias por su atención. Yo quisiera nada más agradecer a los asistentes, invitarlos a que se acerquen a nosotros como grupo de epilepsia del Centro Neurológico ABC. Están los teléfonos en pantalla, o al médico experimentado en el tratamiento de las epilepsias, porque como se ha mencionado y se ha repetido, realmente pensamos y realmente quiero decir que no esperamos otra cosa, es que la gran mayoría de los pacientes con epilepsia tengan una muy, pero muy buena calidad de vida. Quiere decir que si son niños puedan ir a la escuela, pero pueden tener un comportamiento familiar, social, académico, como el de sus hermanos y el de sus compañeros. Así que si niños o adultos, los adultos no pudiendo mantener el trabajo por la presencia de crisis, etcétera, tienen que considerar opciones terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, y no tener mente pensando en que fue lo que nos tocó vivir y que tenemos que aprender a llevarnos con esta enfermedad. Insisto, en la gran mayoría de los casos se puede tener una magnífica calidad de vida en epilepsia. Otra vez, muchísimas gracias a los asistentes, familiares, amigos y a las autoridades del Centro Neurológico y del hospital que permitieron charlar con ustedes, y agradecemos mucho su nutrida participación. Gracias, doctor. Pues únicamente agradecer a todos su asistencia. Gracias a ustedes por la ponencia. Tenemos muchos agradecimientos y felicitaciones para ustedes. Así es que pedirles también que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales. Publicaremos nuestras siguientes fechas de webinars con los especialistas del Centro Neurológico. Estamos haciendo uno al mes. Así es que muchas gracias a todos por unirse y buenas tardes.